este vídeo vamos a hablar de Google Drive y todas sus aplicaciones. Para entrar accedemos con nuestra cuenta de correo electrónico, aunque pudiéramos acceder también a cada una de las aplicaciones de forma individual, pero lo normal es a través de la cuenta de correo, desde las aplicaciones de Google, el menú de los 9 puntitos, y desde ahí tenemos el acceso a Google Drive, a fotos, a otra serie de cuestiones, pero también lo normal es ir a Google Drive. Simplemente vamos a ver en este vídeo una introducción. En el blog de TIC Cisneros tendréis otros videotutoriales más detallados de cada una de las herramientas. Ahora vamos a dar una visión general para que os orientéis, y luego ya quizás si lo necesitáis en unos siguientes vídeos de profundización podemos entrar en cuestiones concretas de cada una de las utilidades. Google Drive al final es un disco duro que está en la nube, disco duro virtual, disco duro que está en la nube. No es como el disco duro que tenemos en nuestro ordenador, pero se le parece bastante. Se llama Mi Unidad, igual que se llama en el ordenador, y tiene una serie de carpetas como las que tenemos también en nuestro ordenador portátil o de sobremesa, y en cada una de las carpetas pues podemos tener a su vez subcarpetas. Cuanto mejor organizados seamos, por aquí por ejemplo el concurso de Amnistía Internacional de microrrelatos, pues cada año teníamos una carpeta y dentro de esa carpeta estaban los trabajos de cada uno de los niños y niñas, y lo mismo pues con todas las carpetas. Tenemos un enlace a lo que han compartido otros con nosotros, o sea, otra gente que ha realizado trabajos en otras cuentas pues lo comparten. Esto es muy interesante con niños porque van a compartir documentos entre grupos, van a compartir documentos con el profesor o con la profesora, y bueno, aquí estarán todos esos documentos que hayan compartido con nosotros. Reciente es lo último que hemos visto, lo último que hemos abierto, y lo encontramos en esta pestaña de reciente. Destacado, si queremos destacar algún documento, pues podríamos destacarlo, pero bueno, vamos a ver, y aquí tenemos la papelera, y que sí que conviene cada cierto tiempo pues ir vaciándolo. La forma de vaciarlo es yendo aquí en esta flechita y darle a vaciar la papelera. Nos dice que si lo que estamos seguros, y le damos a vaciar. Entonces pues nos vacía todos los archivos que estuvieran en la papelera. Bien, y aquí Google Drive básicamente es esto. Aquí a la derecha tenemos el acceso al calendario, al Google Keep y a las tareas, y podríamos añadir aquí más complementos, pero ahora no vamos a ver esto. Podemos ocultar el menú o mostrarlo, ese menú lateral. Y lo importante de Google Drive es que nos da acceso a unas herramientas muy interesantes en el mundo educativo y muy sencillas, y están todas integradas. Todas las herramientas de Google Suite están unidas. Si vamos a nuevo, podemos crear una nueva carpeta. A la hora de organizarlo es interesante que digamos pues el curso 2021, y dentro del 2021 P3A, tercero A de primaria, y dentro de tercero A lengua, la carpeta lengua. O sea, que creemos una estructura de carpetas y subcarpetas, de manera que cuando se nos amontonen muchos archivos podamos meterlo cada uno en el sitio que corresponda. Aquí, si tenemos un archivo en el disco duro, podemos subirlo, o una carpeta completa, podemos subir esa carpeta. Pero vamos aquí un poco a las utilidades que tenemos. Si le damos a más, se nos despliega otro submenú, entonces con más herramientas. He dado a la de dibujo, y vamos a ver por ejemplo la de dibujo, que es una herramienta muy sencilla, donde bueno, pues para dibujos sencillos, aquí podemos seleccionar una línea, una flecha, un conector, la curva, o dibujar a mano alzada. Si dibujamos a mano alzada podemos
dibujar, pues bien con el ratón, con un lápiz óptico, con lo que sea, dibujar la zona que queramos. Si queremos también dibujar una polilínea, bueno, pues ahí solo le marca, ahora dibujo ahí, selecciono y uno con el final, doble clic y al final acaba seleccionándome una zona. Esa zona pues la puedo seleccionar y mover de un sitio a otro, cambiar de color, el color de relleno, le puedo poner en rojo. Bueno, podemos hacer muchas cosas. Podemos con este botoncito de aquí girarlo, y podemos, por supuesto, suprimirlo. Había hecho esta línea antes y también la puedo suprimir. Podemos aparte seleccionar líneas, flechas, pues podemos poner una flecha, y esa flecha podemos el grosor aumentar y cambiar el color de la línea. Bueno, hay muchísimas cosas que podemos crear otra línea y puedo hacerla más grande, puedo moverla de sitio. Hay muchas opciones que no las vamos a ir viendo todas, simplemente pues formas, tenemos formas que podemos introducir, es un círculo y podemos una elipse, y lo mismo, podemos cambiarle el color, etcétera, moverlo de sitio, rotarlo. Todas las opciones son iguales. Es una forma fácil de hacer esquemas, gráficos, etcétera, pues con los niños pues muy sencillitos. Podemos insertar una imagen que tengamos en Google Drive, en fotos, o una URL en la web, o que busquemos en la web directamente esa URL. Bueno, y básicamente pues podemos añadir un cuadro de texto y escribimos lo que deseemos. Prueba. Una vez que lo seleccionamos, pues podemos aquí aumentar el tamaño de la letra, todo lo que queramos, y lo mismo, ponerlo en negrita, cambiar el color, etcétera, el fondo, subrayarlo, poner una lista numerada, un montón de opciones que como si fuera un procesador de texto casi, pero enlaza de forma fácil el texto, imágenes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que podemos enviarlo por correo electrónico, podemos descargarlo como un PDF, como una imagen, podemos cambiar el nombre del archivo, por supuesto aquí no le habíamos dado el nombre, pues podemos ponerlo de prueba y guardarlo en nuestra unidad, en un sitio que queramos, en la carpeta que queramos, y luego eso pues podemos publicar en la web. Muy interesante esto. Voy a decir una serie de cuestiones que son comunes a todas las aplicaciones de Google Drive. Si le decimos publicar en la web, lo que va a hacer es que y le damos a publicar, nos va a decir el tamaño de la imagen, si queremos que sea más pequeño, mediano o grande. Cuando le demos a publicar y aceptar, nos va a dar una URL. Esta dirección es la que vamos a poder poner en la página web, vamos a poder poner en cualquier sitio, o vamos a poder insertarlo mediante el código HTML. Esto es un poco más complicado, pero bueno, pues que sepáis por lo menos que existe esta opción de publicar en la web. Una vez que tengamos en una web publicada esa URL, cuando hagamos un cambio aquí, y esto lo movamos de sitio, o esto lo rotemos, por ejemplo, y lo cambiemos de sitio también, o hagamos o borremos una de las opciones, en la página web o en el blog se verán todos los cambios. Por tanto, esto es muy interesante porque es un documento vivo que constantemente, según vamos cambiándolo aquí, se va cambiando en la otra opción. Si no queremos eso, pues si queremos algo fijo, estático,
con descargarlo como imagen y luego ya insertarlo en el otro documento. Pero bueno, estas son cuestiones, me estoy metiendo ya en cuestiones un poco más profundas. Fijaros que ahora tengo el círculo por arriba y la flecha por abajo, pero yo puedo coger aquí en organizar y en ordenar, y yo esto que tengo seleccionado lo puedo enviar al fondo, y fijaros que ahora ya está la flecha por encima y la elipse por abajo. Entonces puedo ordenar distintos objetos que tenga ahí dibujados. Si selecciono varios objetos, y para eso es con la tecla control, puedo seleccionar varios objetos a la vez. Ya tengo ahora los tres: el texto, la elipse y la flecha. Voy a organizar y los puedo agrupar. Entonces, al agruparlos, yo puedo disminuirlo, puedo rotarlo, todos ellos juntos, y entonces ya funcionan como algo conjunto, y lo puedo bueno, ahí estaban desagrupados. Vamos a aquí, todo siempre se puede deshacer. Estaban a ver, si lo seleccionamos todos, todos seleccionados, y organizar, podemos desagruparlos. Vamos a volver a agruparlos otra vez. Agrupamos con con este, le damos por organizar, agrupar, y ahora se tendrían que comportar como un todo, efectivamente, que lo podemos mover como un todo agrupado. Lo podemos disminuir del tamaño, como estábamos diciendo, podemos hacer con ello, claro, ahí se nos ha ido hacia abajo. Bien, entonces más o menos veis las distintas opciones que tiene. Ya se trata, como siempre decimos, de investigar. Esto se va grabando, todos los documentos que vamos haciendo se van grabando cada pocos segundos, por tanto no hay que hacer nada. Si nosotros cerramos, ya eso queda grabado. Y si vamos a mi unidad, esto se contrae. Si vamos a reciente, en reciente veis que tenemos ahí prueba, es el último documento que hemos abierto, y ya está guardado la última versión, lo último que hayamos hecho está guardado. Antes no he dicho que si algo que está agrupado, vamos aquí a organizar, le damos a desagrupar, y ahora ya podemos mover los objetos de forma independiente. Agrupar, desagrupar, enviar al fondo, traer al frente, etcétera. Y los cambios que he hecho ahora ya quedarán guardados simplemente al cerrar. Bien, pues vamos a otra de las opciones, quizá por la que tendríamos que haber empezado, es documentos de Google. Documentos es más fácil porque os suena a todos a un procesador de textos. La mayoría de la gente está acostumbrada a utilizar el Word, pero hay otras posibilidades. Está el LibreOffice con el Writer, hay otras opciones, y nosotros concretamente utilizamos esta porque tiene una de las podemos ponerle, como siempre, ponemos un título muy original, y aquí tenemos las principales opciones que un procesador de textos nos da, que podemos escribir, podemos centrar, alinear a la izquierda, justificar, el interlineado, poner listas numeradas. Bien, podemos hacer muchas de las cuestiones que se pueden hacer con un procesador normal. Aquí tenemos herramientas de ortografía, etcétera, formato, números de página, encabezados, pies de página. Es lo fundamental de un procesador de texto. Podemos insertar imágenes, tablas, dibujos. Si dibujos, decimos, quiero insertar un dibujo desde Google Drive, y él me busca, pues por ejemplo, lo último que hemos hecho. Imaginaros que decimos enlazar con el origen o insertar sin vincular. Fijaros, si yo le digo enlazar con el origen y le doy a insertar, lo que decíamos antes, cada vez que modifique el dibujo se me modificará aquí también en el texto.
Entonces, bueno, vamos a borrarlo porque eso era simplemente una prueba. Y podemos insertar líneas, caracteres, encabezados y pies de página. Esto nos llevaría mucho, pero hay algo que es muy importante y no lo había dicho antes en los dibujos, lo había insinuado simplemente, es lo de compartir. Esta es la potencialidad más grande que tiene, que es que nosotros aquí le decimos con la persona con la que queremos compartir, y decimos queremos compartir con la jefa de estudios y queremos compartir con este niño y con el otro niño y con el otro niño, y queremos que esa otra persona sea editor, lector o comentador. Podemos decir a cada uno, por la jefa de estudio, yo quiero que pueda editar si quiere ese documento que estamos preparando conjuntamente. Entonces, claro, lo normal es esto, es compartirlo en modo editor, para que las otras personas que están trabajando sobre ese documento puedan aportar sus sugerencias. Cuando le demos a enviar, se le enviaría un correo electrónico, le llegaría. También podemos compartirlo mediante un enlace, y aquí podemos cambiar las opciones y decimos lo mismo, el que tenga ese enlace, queremos que sea editor, que sea lector, copiamos el enlace y se lo enviamos por correo electrónico o por cualquier otra vía. Entonces, tema de procesador, yo creo que ya se trata de que busquéis vosotros todas las opciones que os interesen. Otra de las opciones en Google Drive es hojas de cálculo. Es algo muy útil, y si lo unimos con los formularios, pues todavía más. Una hoja de cálculo puede servir para hacer cálculos, pero también sirve para introducir datos de una manera organizada. Y entonces, bueno, si nosotros ponemos aquí una serie de opciones A, B, C, D, vamos a ponerla en minúscula ya que lo hemos puesto, y aquí una serie de datos, 12, 23, 6, 34. Bueno, pues simplemente cuando nosotros seleccionemos eso y vayamos aquí a los tres puntitos, tenemos más opciones. Puedo insertar un gráfico, le doy a la opción de insertar gráfico y ya me ha hecho pues un gráfico circular con los porcentajes de cada una de esas opciones, la opción A, B, C, D. Claro, podemos cambiar el tipo de gráfico y que sea de barras o que sea de lo que queramos. Tenemos pues un montón de gráficos que podemos utilizar, cambiar los colores, podemos hacer pues muchísimas cosas, ¿no? Esto es simplemente pues este gráfico podemos editarle, descargar, publicar, etcétera. Hay muchas opciones, pero bien, o sea que nos puede servir para introducir datos y luego realizar gráficas. Pero si ahora, por ejemplo, quisiéramos sumar eso, pues podemos ir aquí y decimos suma, y con seleccionar lo que queremos que sume, pues ya nos lo ha sumado. Y aquí podríamos total, y nos lo ha sumado. Pero podríamos hacer más, hay muchas más. Promedio, por ejemplo, podemos decir promedio y lo mismo, seleccionamos todas las de arriba y ahora nos dice pues que el promedio es 18,75. Nos calcula la suma y nos la divide entre el conjunto del número de opciones. Bueno, hay por supuesto cientos de opciones, mucho más. ¿Cuántas hay? ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el mínimo? Y un montón de estadísticas, de matemáticas, de operadores, etcétera, pero eso ya es para opciones mucho más avanzadas. O sea que aquí podemos crear, aquí abajo hay más, y podemos crear otras hojas. Aquí podemos tener desde la relación de nuestros alumnos con notas que vamos poniendo. Puede servir para poner las notas, para llevar registros, para un montón de opciones. Las hojas de cálculo no solamente son para hacer sumas, restas, multiplicaciones, ¿no?, sino que nos pueden servir para muchas más cosas.
nos agrupan los datos de forma más organizada que a veces los documentos de texto. Los documentos de texto pueden servir para algo, pero aquí es una forma de hacer tablas incluso de forma mucho más organizada. Podríamos coger los datos y decir que los bordes pues que tengan una cuadrícula para que quede más bonito. Podemos hacer que las casillas estas de aquí pues estén sombreadas con un color de relleno y las otras de otro. Se pueden hacer muchísimas cosas. Se puede hacer que esta columna permanezca siempre inmovilizada, y decimos ver, inmovilizar columna hasta la columna actual, de manera que si yo voy hacia la derecha, imaginaros que voy hacia la derecha, es posible que siempre la columna A nos permanece ahí, y veo el encabezado de esa columna A siempre estará ahí, y la B pues se va ocultando, se ocultará según vaya yo hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, hay muchas más opciones, y como siempre el otro podemos insertar filas, podemos insertar columnas, gráficos, funciones, etcétera. Podemos hacer filtros, podemos decir que en una celda solamente se pueda poner sí o no, por ejemplo, o solamente acepte los números 1, 2, 3, 4, 5. Podemos hacer un montón de cosas con las hojas de cálculo que son muy interesantes, pero ya digo que aquí simplemente es algo de introducción. Como siempre decimos, ayuda, y dentro de la ayuda hay una ayuda muy buena. Luego en internet hay muchísimos tutoriales, y cuando tengáis alguna duda lo preguntáis en el buscador, y pues casi seguro que alguien ha respondido a esa duda que vosotros tenéis. Otra de las aplicaciones son las presentaciones, y otra son los formularios de Google. Ya que hemos visto las hojas de cálculo, vamos a ver ahora los formularios. Los formularios simplemente os lo enuncio. Hay muchas opciones. Esta es hacer preguntas con varias opciones, preguntas con casillas, preguntas con desplegables, subir archivos de escala lineal, cuadrículas con casillas, introducir la fecha, la hora. Hay muchas opciones. Preguntas sin título, por ejemplo, casi siempre se enlaza con preguntando los apellidos y nombre, nombre. Si queremos poner una descripción para que la gente lo meta, y esta pregunta va a hacerla obligatoria, y aquí podemos poner una descripción, y entonces meter, por ejemplo, Pérez García, con tildes, con la mayúscula la primera, coma, Luisa. Esta sería la forma correcta de introducir apellidos y nombre en un formulario. Y aquí, bueno, pues esto veis, nos lo ha cambiado directamente a respuesta corta, porque aquí hay que introducir un texto. Si queremos meter otra, pues metemos otra. Pero imaginaros que una de las cosas, vamos a borrar esta, eliminarla, es que importemos preguntas de otras hojas de cálculo que hemos hecho antes. Entonces, imaginaros que tenemos un formulario que hemos hecho antes, y nos dice, veis, aquí teníamos el grupo en el que estaba matriculado en el curso, y la casilla consentimiento informado, por ejemplo, y la de he leído las condiciones. Todas esas vamos a importarlas. Entonces ya las tenemos aquí. Podemos modificarlas. Y por ejemplo, el consentimiento informado, pues que es muy interesante, que den la opción de si consiente o no consiente, y ponerle sus derechos
para a la hora de que va a dar una serie de datos, ¿no? Bien, aquí están los cursos, y aquí si queremos cambiar esto, pues cambiamos este encabezado y simplemente que aquí pusiéramos grupo y ya está. Bien, pues podemos seguir haciendo preguntas todas, y esto se complica muchísimo. Yo sí que os recomiendo una cosa, que vayáis aquí a configuración y que pongáis recopilar las direcciones de correo electrónico y acuse de recibo de respuestas siempre. Yo creo que hay que activar esto para que cuando uno envía un formulario siempre se le responda que su formulario ha sido recibido. Entonces, y además recopilar direcciones de correo electrónico para que nadie envíe formularios de manera anónima. De esta forma sabemos si alguien, quién es el que lo ha rellenado. O sea, aquí anónimos no puede ser. Hombre, si quisiéramos que fuera algo anónimo, no le pondríamos correo electrónico y quitaríamos esto. Pero se puede restringir a los usuarios del dominio, de manera que nadie pueda entrar ahí al formulario, o si no, pues, y entonces aquí podrían ya hacerlo todo el mundo que quisiera. Si queremos que solamente puedan enviar un formulario, pues lo pondremos así, ¿no? Esto es interesante, el cambiar estas, y le diéramos a guardar y ya antes de salir. Siempre hay que fijarse en eso. Bien, entonces también otra de las opciones, hay que ir aquí a respuestas, y en respuestas a los tres puntitos, y recibir correos electrónicos cuando alguien manda un formulario, entonces que nos llegue un aviso. Pero también habrá que seleccionar el destino de las respuestas. Entonces tenemos que decir, queremos crear una hoja de cálculo, nos pone pues el título, le tenemos que poner un título, le damos a crear, y entonces ya nos ha generado una hoja de cálculo donde vienen los campos, y según alguien envíe un formulario, el formulario sería, lo que la gente va a ver es esto, va a decir de I3A, y tendría que poner el correo electrónico. Lógicamente yo he entrado con mi cuenta, entonces eso no es normal, ¿no? Y la gente pues va a decir consiento, este campo habría que ponerle arriba, y entonces aquí escribiría el nombre y los apellidos y nombre, y le daría enviar. Se enviará una copia de tus respuestas a correo electrónico. Si nos dice que si queremos salir porque no hemos dado a enviar, y bueno, pues si enviamos el formulario, aquí nos aparecería inmediatamente lo que la gente ha enviado. Y básicamente pues aquí tendríamos el resumen de las respuestas, un resumen gráfico que nos hace, y aquí las preguntas siempre las podemos cambiar. Por ejemplo, que habíamos visto que los apellidos y nombre lo habíamos puesto abajo. Si apretamos aquí y lo movemos, podemos mover hacia arriba ese y ponerlo ahí al principio, y ya tenemos, le hemos cambiado de sitio, apellidos y nombre, grupo, y al final el consentimiento. Bueno, pues los formularios dan muchísimo juego, y los formularios van unidos a las hojas de cálculo. Entonces, bueno, pues es otra de las opciones interesantes para tener en cuenta.